Ahí está, ahí estamos, Estela. Arrancó la grabación. Bueno, denme un segundito que voy a arrancar con la presentación. Que como les decía hace un rato, bueno, la idea que yo tenía hoy era, bueno, trabajar un poco esto, cómo nos construimos, cómo nos construye la sociedad. Ahí veo que está grabando, o sea que estás grabando vos, Estela, ¿verdad? Bueno, les pido por favor ahí que me digan si sale una imagen. ¿Sale la imagen del seminario? Sí. Ahí se ve en tamaño grande. ¿Pablo? Sí, sí, se ve. Bueno, y se ve bien. Perfecto. Bueno. Bueno, esta era la idea que yo conversáramos un poco sobre la narración. La narración es el arte de conversar, el arte de hablar. Y fíjense que en la modernidad el arte de hablar, el arte de la conversación, viene teniendo diversas impugnaciones, ¿no? Tal vez la más fuerte es la que ocurre ahora con el uso del celular, en donde, en fin, el mensaje o ahora el WhatsApp implica que la forma de comunicación es más limitada. O sea, hablamos en una forma más limitada. Bueno, me permito leerles esto que dice: las viejas artes narrativas exigían una entrega total y una disensión en la escucha, un don de oír íntimamente asociado al don de narrar, un grado de calma y sosiego emparentado con el sueño en el cual faltaba cierto olvido de sí mismo. Algo que en aquel universo premoderno, hablamos de antes de la modernidad, ¿sí? Siglo XVI, XVII, algo que en aquel universo premoderno era perfectamente posible, pero que hoy se vuelve cada vez más raro. Una disposición del cuerpo y del espíritu que radica en el extremo opuesto de la tensión, la ansiedad y la velocidad que propulsa nuestro ser en la contemporaneidad. O sea, eso que es necesario para hablar se va perdiendo. Esta imagen, piensen en una imagen de un padre, un abuelo, junto a la familia, contando una historia. Estas cosas han desaparecido de nuestra vida cotidiana, pero ese es el arte de la narración. Esto está en un libro muy lindo de Paula Sibila, que es una socióloga argentina que está en Brasil hace ya varios años. Y el libro se llama La intimidad como espectáculo. Bueno, siguiendo en esta línea, digamos, Guy Debord, un autor francés que tuvo un protagonismo muy importante en el mayo del 68 francés, y tiene este libro que se llama La sociedad del espectáculo. Él dice: el arte de la conversación está muerto y pronto estarán muertos casi todos los que saben hablar. Por supuesto, es extrema, es una posición radical, ¿no? Pero fuerte para impactarnos, y bueno, creo que lo logra. La muerte del narrador fue vaticinada por Walter Benjamin en 1933. ¿Quién vislumbró que los tiempos modernos habrían aniquilado el arte añejo de contar historias, así como el moroso placer de escucharlas? Destrezas cada vez más raras, cuya extinción ya era posible detectar en los lejanos años 30. Bueno, esta es una frase de un poema de Arthur Rimbaud de 1871 y que dice: yo es otro. Yo es otro. Tanto peor para la madera que se descubre violín y mofa contra los inconscientes
que pontifican sobre lo que ignoran por completo. Porque yo es otro. Si el cobre se despierta convertido en corneta, la culpa no es en modo alguno suya. Está buenísimo esto, está buenísimo. Porque eso es justamente la tensión sobre nuestro yo. Nuestro yo siempre es otro. Bueno, y un poco para hoy yo les traía esta idea de que había pensado yo cuatro postulados, cuatro tesis para hablar del capitalismo postmoderno, que no son totalmente mías, las he sacado de distintos autores, en todo caso las he puesto juntas, ¿no? La primera es que el Estado disminuye progresiva e inexorablemente la soberanía popular para hacernos cargo de nuestro destino. Debemos confiar en la representación política, en el poder punitivo del Estado, en la comprensión de las leyes sobre la realidad, en la clase dominante, en la clase universitaria ilustrada, en los poseedores de la riqueza, en el orden internacional y la televisión. Claro, el último parece un chiste, pero en realidad no lo es. Como decía un viejo periodista de derecha, Neustadt, si no está en la televisión no existe. Bueno, la segunda tesis, el Estado monárquico construía súbditos y el Estado capitalista construye sujetos. En el capitalismo postmoderno se construyen sujetos capitalistas. En tanto, no hay otro mundo imaginable. Fíjense que Frederick Jameson, él comenta que es más fácil imaginar que podemos vivir en Marte a que podemos superar el capitalismo. La construcción de sujetos es un proceso ideológico, pero también afectivo e identitario. Bueno, acá tenemos este primer cuadro, que yo sé que es un poco denso y les pido disculpas, les pido que me pregunten también cualquier duda. Yo para pensar la subjetividad desde hace unos años, vengo trabajando tres dimensiones, básicamente, ¿no? La dimensión de la ideología, del psiquismo, de nuestra mente, y de la identidad. Que por supuesto estos límites entre ellos son imaginarios, son un artificio. Porque ¿cómo separar la ideología de la afectividad? Porque si algo tiene la ideología es la afectividad. Estar dispuesto a la violencia por algo en lo que es una convicción ideológica, ya sea en cuestiones religiosas, deportivas, de música. Digo, son verdaderas ideologías y nuestras prácticas sociales, que son siempre prácticas ideológicas, aunque hagamos ciencia, pero la práctica de la ciencia es siempre ideológica. Entonces, esas ideologías están íntimamente vinculadas con nuestra afectividad, nuestro psiquismo, y por otro lado también son difíciles de separar con nuestra identidad, lo que somos. Sin embargo, acá lo hemos hecho porque hay como distintas formas de darle comprensión a la ideología, al psiquismo y a la identidad. Y yo creo que aporta separarlas. Separarlas, pero unirlas en un cuadro y ver, bueno, establecer sus correspondencias, ¿no? Estela, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien y se ve bien la diapo también. Bueno, me alegro, me Sí, alegro. sí. Bueno, acá tenemos en la esfera de la acción social tres dimensiones, ¿no? Una de la dominación legítima o sujetamiento, que es la dominación que aceptamos nosotros, que estamos de acuerdo con que ocurra. La cohesión social, que es sentirnos que todos formamos parte de algo común, por ejemplo, ser argentinos, ¿sí? La socialización. Y por otro lado, la división social del trabajo, que es la explotación, digamos, donde siempre entregamos nuestro trabajo. Lo mejor que tenemos que nuestro trabajo lo entregamos en un proceso laboral, público, privado, de bienes o servicios. Bueno, en la ideología, fíjense, la dominación legítima es la aceptabilidad del régimen político y el sistema de intercambios económicos y culturales. Eso me parece que se entiende
Porque, digamos, nosotros aceptamos, aunque pensemos que los políticos son esto otro, creemos que, bueno, esta es la forma de la política que hay y que puede ser mejor. Incluso las personas de nuestra edad sabemos la gran diferencia que hay entre este régimen político y lo que fue el golpe de Estado cívico-militar del 76, que fue terrible, fue terrorífico. Y también el sistema de intercambios económico y cultural en la época de los militares fue terrorífico. Bueno, en lo que hace al psiquismo, en la dominación, nosotros aceptamos lo que tenemos que hacer, tanto individualmente como colectivamente, qué es lo que tenemos, lo que nos corresponde a cada uno, lo aceptamos. Y en lo que hace a la identidad, nuestras prácticas sociales son aceptables, son aceptables. Hay un predominio del mundo del trabajo sobre otros mundos. Y por un lado, bueno, y también está el concepto de ciudadanía al que todos adherimos. Uno podría decir, bueno, pero escúcheme, hay prácticas sociales como la delincuencia que no son aceptables. No, no son aceptables por toda la sociedad, pero de hecho una parte de la sociedad lo acepta. Lo que es seguro, los que lo practican sí lo aceptan. Y no solamente los que los practican, sino tal vez su grupo familiar, un hermano, una mamá, un papá, y por algo se los defiende, digamos, cuando son detenidos o agredidos o violentados por los vecinos, ¿no? Es un tema de denso ese, pero creo que es importante debatirlo y discutirlo, porque justamente lo que es la aceptabilidad en la sociedad no es común. Pareciera que sí, pero no lo es, porque hay una aceptabilidad que también es por clase social. En la época de los militares, había un militar que estaba a cargo de la ciudad de Buenos Aires, que era bueno, ya me va a salir. Cacciatore, Jorge. Cacciatore, no sé, me acuerdo si era general o brigadier o algo así. Bueno, entonces estaban inaugurando las autopistas esas elevadas, y para poder hacerlas habían tenido que sacar a muchas villas y llevarlas al Gran Buenos Aires. Entonces uno de los periodistas, creo que de la BBC, le pregunta, dice, pero generales, si ustedes no han pensado que esta gente que vivía acá, al haberlos llevado ustedes allá, no van a poder trabajar en lo que trabajaban, que era que eran cartoneros o que juntaban plásticos, no van a poder hacer eso. Entonces Cacciatore le dice, sí, es cierto, es muy triste eso, pero ¿sabe qué pasa? Hay que merecer la ciudad. Es fuerte, muy fuerte eso. Oscar Oslak, que un gran cientista de las políticas públicas, un investigador, un profesor, estaba internado en esa época, no me acuerdo si lo habían operado de vesícula, ¿qué? Y en la televisión vio esa entrevista y se quedó tan conmovido que decidió escribir un libro muy lindo sobre, bueno, lo que significó, digamos, la política de desalojar, de erradicar, como se le decía en esa época, como si fueran ratas, de erradicar las villas, ¿no? Y le puso el nombre al libro Merecer la ciudad. Bueno, el segundo punto, que es el de la cohesión social. Háganme preguntas, por favor. El de la cohesión social. Bueno, fíjense en lo que hace a la ideología. Ahí hay un rol preponderante del Estado, que es el que impone la legalidad instituyente, instituye la ley. Pero también está la iglesia, la escuela, la familia y otras instituciones, que como un autor francés, Louis Althusser, le llamó los aparatos ideológicos del Estado. Bueno, después tenemos la legalidad instituida, ¿sí? Si aquella es la que instituye, esta es la que es instituida. Y es la superposición naturalizada entre ley y moral. O sea, la ley se supone que es moral. Toda ley respeta la moralidad y es buena. Se supone que las leyes son buenas, son para la población, para beneficiar a la población. Y bueno, y eso hay que dudar. No tan solo de la ley en sí, si es tan buena, sino en el ejercicio de la ley, porque ante un mismo delito
Si alguien tiene mucho dinero puede quedar libre, y si otro no tiene dinero va a quedar preso. O sea que tenemos, por un lado, las dudas sobre la misma ley, pero hay muchas más dudas sobre el ejercicio de la ley. Bueno, y por último, aquí la identidad, que es la legalidad de las prácticas sociales y de la tradición. Se supone, digamos, que nuestras prácticas sociales y nuestra tradición son legales, y bueno, y las tenemos que aceptar, ¿sí? En esta legalidad de las prácticas sociales y de la tradición también está que nuestras identidades tradicionales, como la identidad de la familia, la identidad del trabajo, la identidad de la nación, esas identidades han estallado. Ya no tenemos tanta confianza en esas identidades. Ya no es tan importante para mí sentirme argentino, sentirme trabajador, sentirme que pertenezco a la familia tal. Esas identidades han estallado. Por eso me puedo ir a otro país y no pasa nada. O sea, ese drama de hace 30, 40 años, los que se fueron en el exilio que lloraban y lloraban porque no tenían yerba, y entonces les llevaban yerba y que no veían la hora de volver. No, hoy me parece que la gente que se va al extranjero se va y no tiene dudas, busca trabajo y a otra cosa. No pasa nada. Lo mismo que una identidad muy fuerte hoy son las identidades por la música, por el grupo de música, la identidad barrial, la identidad de la pandilla. Esas son identidades que han ido reemplazando a aquellas identidades como la nación, el trabajo. Bueno, ese es un cambio de época fuertísimo, fuertísimo, y no siempre bueno, por supuesto. Yo siempre digo que Menem hizo algo bueno por el país, que fue quitarle poder a los militares. Y me parece que fue la venganza que se tomó él porque lo tuvieron preso en Formosa. Pero también hizo otras cosas, Menem. Terminó con el servicio militar. Entonces, hoy digamos, ser soldado es una tarea profesional, es una tarea rentada. Y uno dice, bueno, eso está bien, está bien. Sin embargo, fíjense ustedes que miles y miles de jóvenes varones, por supuesto, la primera vez en su vida que tenían contacto con sábanas, con cubiertos y con 4 comidas al día fue en el proceso, en la conscripción, en el servicio militar. Eso, bueno, se terminó, ¿no? Entonces, las formas en las que hoy se construye argentinidad, por lo menos con los varones, porque en aquella época hay que aclarar que eran solo varones, la forma en la que hoy se construye argentinidad es mucho más dudosa, es mucho más dudosa. Entonces la argentinidad de hoy es blanda. Por eso justamente también un joven hoy se puede ir a España o cualquier lugar donde consiga trabajo y no pasa nada, se puede ir y sin lágrimas. Bueno, y ya para terminar con esto, digamos la división social del trabajo, que es la explotación. Esto es cómo dividimos el trabajo, cómo entregamos nuestro trabajo. Bueno, lo primero que en la ideología nosotros tenemos que creer ciegamente que somos iguales ante la ley y el mercado, que mi dinero vale lo mismo que el de cualquier otro. Que yo entro a un supermercado y si tengo dinero, mi dinero vale igual que el de alguien que tiene mucho, mucho dinero. Obviamente que eso es fetichista, porque claro que el dinero vale lo mismo, un billete de 100, de 1000 pesos es lo mismo. Pero lo que pasa es que yo voy con un solo billete de 1000 y a lo mejor otra persona entra con 10 billetes de 1000. Esa es la diferencia. Que, bueno, justamente este fetichismo nos impide verlo, ¿no? Bueno, y en lo que hace el psiquismo es el fetichismo de las mercancías y del mercado. Creemos en las mercancías tienen vida, creemos en ellas, creemos que nos van a dar felicidad, nos van a hacer bien. Y el mercado es el mundo donde las mercancías están vivas y corren libremente para que nosotros nos podamos apropiar de esas mercancías, digamos, ¿no? Es como ir al abrazo de la felicidad. Por eso uno ve la publicidad es eso justamente. Es como el muchacho Marlboro que está en el cañón del Colorado, en un paisaje extraordinario, lleva un caballo con el atardecer y saca un cigarrillo Marlboro y se fuma un cigarrillo. Esa es la imagen de la felicidad, realmente. Pero así como son todas las publicidades, ¿no? Las mercancías tienen eso, creemos que tienen eso, y obviamente no lo tienen, no lo tienen. Por eso es el fetichismo de las mercancías, porque es algo que no tienen. Bueno, y por último, la identidad es el fetichismo sobre el valor
de las capacidades y cualidades individuales. Y hoy está muy de moda, muy de moda esto del emprendedorismo. Pero no es nada nuevo, no es nada nuevo en el capitalismo. Es justamente esto de tener fe, ¿sí? Y tener un fetiche sobre lo que yo puedo hacer, que con voluntad yo puedo ser como Bill Gates, ¿sí? Que en mi garage puedo hacer, no sé, Microsoft, o como una empresa muy grande norteamericana, no me sale son dos socios que hicieron en el garage un taladro, el taladro de, a ver José, si te acordás, son todas esas herramientas de color anaranjado muy buenas, que tienen son dos apellidos. Blackie Decker. Blackie Decker, perfecto. Blackie Decker, ese mito que en un garage inventaron el taladro y bueno, pasó a ser una de las empresas más grandes de producción de herramientas. Por supuesto que eso es totalmente fetichista. Y es un mito. Porque además el mito y el fetiche van juntos, no son separados. Bueno, y este sería el tercero de las ideas o tesis, que los sujetos actuales estamos sujetos al capital. En tanto somos su producto. Bueno, y acá, por supuesto, esto me disculparán los economistas que creo que hay en el encuentro de hoy. No sé si ha venido alguno de los alumnos de José. Me disculparán porque yo soy un aprendiz, digamos, en la economía. Pero bueno, me atreví a pensar, digamos, así como estamos sujetos al Estado, como estamos también sujetos al capital. Bueno, y pensé, ideología, psiquismo, identidad, igual que antes, pero en el capital pensé tres tipos de capital. El capital variable, ¿sí? El capital constante y el capital financiero. Bueno, en lo que hace la ideología, fíjense que en los tres importa el fetichismo, porque la ideología, el fetichismo es justamente una práctica ideológica, fetichista. Entonces les decía yo que en el primero es el fetichismo del dinero como valor. O sea, el dinero es algo metafísico, es algo que tiene un espíritu, y ese espíritu es muy valioso. O sea, y el espíritu es más grande en la medida en que el valor del billete es más grande. Si tenemos un billete de 100 pesos, tiene un espíritu, tenemos un billete de 1000 pesos, tiene otro espíritu. Si tenemos 10 billetes de 100 pesos o 10 billetes de 1000 pesos, el espíritu crece. Claro, parece una broma, pero no lo es. Piensen en ustedes mismos a ver que no lo es. Bueno, y el capital constante, que es los inmuebles, maquinarias, materias primas, es el fetichismo de los medios de producción. O sea, yo con una máquina puedo hacer maravillas, ¿sí? Esto de pensarnos como productores mágicos, digamos, que con los medios de producción se hace magia. Y la verdad es que se hace magia. Pero la magia no es de los medios de producción, es de los trabajadores. Los trabajadores que mueven los medios de producción. Pero eso queda oculto. Es que yo cuando hablo de mi fábrica hablo de que tengo tales maquinarias, compré una máquina nueva en Alemania. Y sí, tengo 30 obreros, o sea, pero es como un extra, digamos. Los obreros se pueden cambiar, las máquinas no. Es terrible eso, ¿eh? Bueno, y el capital financiero, que es la capacidad de crédito, posesión de valores, bonos, letras, es el fetichismo de la tasa de interés e índices financieros. Que esto es lo que hoy prevalece, incluso con las Bitcoin. O sea, ¿cómo hacer dinero sin nada? Crear dinero de la nada, crear valor de la nada. Bueno, y lo que hace el psiquismo, tenemos la aceptabilidad de la fuerza de trabajo como mercancía, que no tendría por qué ser así, no tendría por qué ser que mi cuerpo vale tanto por hora, por día, por mes, que tiene un precio. Sin embargo, se acepta como lo más lógico, está naturalizado. En el capital constante, la aceptabilidad de la propiedad privada y de los propietarios de los medios de producción. O sea, no se pone en discusión de que todo lo que hay en el mundo tiene dueño. Y el capital financiero es la aceptabilidad de la riqueza abstracta. Valor sin trabajo contenido. O sea, obtener riqueza de la nada.
Eso es. Y en lo que hace la identidad, la pertenencia social a partir del mundo del consumo. Esto es el capital variable. ¿Cuánto compras? ¿Qué tipo de ropa compras? ¿Qué auto tenés? ¿Qué casa tenés? ¿En qué barrio vivís? ¿A qué escuela van tus hijos? Digamos, esa es la pertenencia social. De acuerdo, dime qué consumes y te diré quién eres. El capital constante es la pertenencia social a partir de la relación que se tiene con los medios de producción y con la fuerza productiva. O sea, una cosa es ser obrero y otra cosa es ser CEO, otra cosa es ser el dueño. Y por último, el capital financiero es la pertenencia alienada, enajenada, extrañada al mundo de las cosas inmateriales. Cosificación, reificación. Somos cosas, nosotros somos cosas y las mercancías son sujetos. O sea, ellos son sujetos y nosotros somos cosas. Es nuestra cosificación. Es el valor de la vida como valor del dinero y trabajo inmaterial. Bueno, háganme preguntas, por favor, le pido. No sé si está reaburrido, si se entiende, no se entiende. A ver, Estela, José. Esto es para pensar horas, Jorge. Te has metido en camisa de 11 varas. Bueno, yo le dije que era como ir en un caballo y agarrarse de las crines. Esto es profundo, esto es para pensar largo, largo y tendido. Los cuadros esos de múltiples dimensionales que has puesto es para detenerse una vida. Yo estoy tratando de entender algunos casilleros de los que No vos has tanto, mencionado. no tanto. Yo se los voy a mandar para que ustedes los tengan y los vean con tiempo. No, no pasa nada, no pasa nada. Este ahora es un poco más bravo, me parece a mí. Bueno, que los síntomas sociales de malestar inespecíficos se unifican en el miedo e inseguridad. Las soluciones atienden el síntoma y aportan segregación, control, vigilancia y represión. Pero el síntoma permanece y se globaliza. Esto de que si se resolviera el problema de los choros, el problema de los delincuentes, estaríamos todo bien. Estaría todo bien. Pero bueno, resulta que no es así. Resulta que estamos con COVID en nuestra casa, encerrados y hay mucho malestar. Y los choros no tienen nada que ver. Pero este es un discurso que se ha hecho universal y han contribuido dos cientistas, Gabriel Kessler, que me parece lamentable el papel del que trajo, lo de la inseguridad, que hablamos, vez pasada hablamos algo de esto con José, sobre lo que hizo Julian en Nueva York, y bueno, y el concepto de las ventanas rotas y todo eso, que de ahí viene la idea de la inseguridad, viene de allá, ¿no? Que es una risa en Buenos Aires que se haya creído en tanto de esto, digo, tantos psicoanalistas que hay en Buenos Aires, ir a pensar, a hablar del sentimiento de inseguridad, eso es una ridiculez, que el de inseguridad sea un sentimiento, una cosa lamentable, triste que se haya aceptado eso. Pero también está Marcelo Saín, que yo le llamo el entomólogo de la policía, que habla de la policía como si fuera una mosca que la diseñan, ¿no? Y bueno, que si se mejora la policía, se resuelve la policía, estaría todo el pelo. Y no ha sido así. Él ha sido secretario de seguridad en la provincia de Santa Fe y lo han tenido que sacar custodiado de allá porque le habían jurado muerte. Todas las bandas de narcotraficantes que hay. Ni siquiera la policía, las bandas de narcotraficantes. Bueno, y este es el cuadro. Que acá, bueno, yo hice una división de ideologías, ¿sí? Porque ustedes no sé si habrán visto, en un momento cuando hablábamos de las frases, hablaba algo de la premodernidad. Y hay una gran diferencia entre el hombre premoderno y el hombre moderno. El hombre premoderno era un hombre que estaba más sujeto, digamos, a la fe. Había una fe inmensa en el exterior, en el mundo, ¿sí? Mientras que el hombre moderno deja de creer tanto en el mundo externo, y no es que eso lo reemplaza por el mundo interno, no, lo reemplaza por el presente. Deja de creer en el pasado y en el futuro. Entonces, no es que cree en el mundo interno, sino cree en el hacer permanentemente. Una existencia de actividad, de hiperactividad, que es lo que somos nosotros. Bueno, y acá les traía yo la de las ideologías premodernas. Tenemos primero el sujeto a la magia, sujetos al mito y sujetos a lo sagrado. ¿Qué estas son las premodernas?
que son bárbaras. A mí me encantaría estar ahí. Sujeto a la magia es lo ominoso. Lo ominoso es que pertenecemos, esto es de Rudolf Otto, un gran cientista social, sociólogo alemán. Pertenecemos a un mundo de espíritus y nosotros somos parte de ese mundo de espíritus. Es un mundo mágico, es un mundo mágico. Y el segundo, que es el mito premoderno, era la religiosidad. Mientras que lo sagrado es lo santo, lo luminoso, lo numinoso. Lo santo es algo que es extraordinario, que también puede ocurrir en mi vida. Puedo yo hacer algo que me santifique, un gran acto de heroísmo, ¿sí? Por esto eran las ideologías premodernas. Mientras que la ideología moderna, por ejemplo, lo que está sujeto a la magia es la técnica. Por ejemplo, yo tengo un celular en la mano, es magia. Es magia, ni siquiera sé lo que hay ahí adentro. Pero es magia, entonces yo estoy en una parada de ómnibus, tengo miedo que me roben porque está muy oscuro, pero yo tengo ese objeto en la mano que es un objeto mágico que me va a salvar. Si veo que vienen dos muchachos de lejos, llamo por teléfono, no sé a quién, pero tengo esa ilusión de que me va a salvar. Esa es la magia. Y el mito es lo profano, lo secular, lo que está lejano de la religiosidad. Son hechos de lo cotidiano, el mito. Tenemos un mito de que en lo cotidiano se juega nuestra vida, en lo cotidiano. No se juega en lo extraordinario. Y eso no es así, nuestra vida también se juega en lo extraordinario, porque son los hechos extraordinarios los que nos constituyen, no lo ordinario. Nos constituye el hecho de un día que fui padre, a partir de ese día fue un hecho extraordinario, otro día conocí a mi pareja, otro día perdí a alguien muy querido. Son hechos extraordinarios. Esos hechos nos hacen. Y el sujeto a lo sagrado es lo científico. Si antes era lo santo, acá es lo científico. Lo sagrado es la ciencia no se discute. Eso es así. Cuando en realidad la práctica científica es pura práctica ideológica, como todas las prácticas, no es ni más ni menos, ¿no? Yo siempre hago un chiste y siempre me acuerdo de José, que está acá presente. Yo le voy a tener que decir con vergüenza que hablo de él cuando doy el ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que un amigo mío que es profesor de matemáticas, bueno, yo le digo que las matemáticas, la práctica de enseñanza de las matemáticas es una práctica ideológica, ¿sí? Y en ese diálogo imaginario, por supuesto que José no sé si me diría eso, pero yo digo, es una práctica ideológica, y él me dice, no, de ninguna manera. ¿Cómo va a ser ideológica si esto es una cosa que se puede comprobar, lo de las matemáticas, los números, 1 más 1 es 2? No, le digo, no es así. Bueno, y él insiste en querer convencerme. Bueno, ahí está la práctica ideológica. La práctica ideológica es convencer al otro, esa es la ideología. La ideología es, ¿cómo puede ser que alguien sea tan ignorante que no se dé cuenta de mi verdad? Porque la ideología es verdad, y la verdad es salvífica. Yo tengo que convencer a los demás porque así los voy a salvar. Bueno, te he confesado, José, mi verdad, que yo siempre te uso como ejemplo en mis clases. No sé, espero que no te ofendas, José. No, por el contrario, siempre es imprescindible para uno escuchar hasta lo que lo incomoda, porque de esa manera uno sabe dónde situarse. Cuando veo los cuadros que vos estás colocando, uno de los ejercicios que hago es sombrear los cuadros en donde me sitúo. Entonces, es inevitable, es inevitable. Sí, claro, por supuesto. Y siempre que doy clase, de alguna manera tengo que salvarme de lo que vos acabás de mencionar, porque en algún momento uno se torna instrumento en ese, ideológico, en el sentido en que a veces la matemática se usa con un sentido de autoritario, en el sentido en que uno, si lo dijo matemáticamente, no se puede discutir. Y en ese sentido hay un autoritarismo muy profundo y marcado.
Bueno, esa es la práctica ideológica. Claro, la matemática es indiscutible y no hay mayor acto autoritario que poner a la gente dentro de un teorema. O sea que lo que dices tiene infinita verdad y de alguna manera invita a considerar todos estos aspectos. ¿Por qué se exacerba, por ejemplo, en el estudio de la economía, la matematización? ¿Por qué somos matematizados como seres humanos o negados como seres humanos al ser modelados? O sea que hay mucho para discutir en ese sentido. Es muy profundo lo que vos estás diciendo. No sé si uno puede escaparse de alguna manera. Creo que no. Creo que No, es inevitable. claro, lo Es único inevitable. que uno puede hacer es juntarse con otros que le digan esto. Claro, pero es inevitable porque todas las prácticas sociales son ideológicas. Porque si no fueran ideológicas, no lo haríamos. ¿Qué motivación vamos a tener para hacerlo? Por ejemplo, pensemos que vamos a los recitales de música de los Redonditos de Ricota, que lo hacen en, qué sé yo, en Jujuy, en lugares exóticos donde hacían los recitales, el Indio Solari. ¿Por qué me voy a ir si yo no creo en esa música? Tengo que tener fe en esa música, que esa música es una misa, como la misa ricotera, digamos. Entonces, bueno, por eso me voy. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora vamos a hablar del psiquismo, que sería la segunda dimensión que trabajamos nosotros. En los sujetos de la magia, ¿cuál sería el tipo de neurosis? Bueno, teniendo en cuenta que este seminario se llama Neurosis, Ideología e Identidad. No sé si van viendo cuál sería por qué le llamamos así a este seminario, ¿no? Estos cuadros tienen que ver con eso, justamente. Neurosis, ideologías e identidad. Bueno, ¿cuál es la neurosis de los sujetos a la magia? La neurosis histérica. ¿Me quieren? ¿Me querrán? ¿Me están entendiendo? ¿Les gustará lo que yo les digo? ¿Qué pensarán de mí después de hoy? ¿Qué pensará de mí José después que se enteró que yo lo uso de ejemplo en las clases? Estoy sumamente preocupado por lo que soy para los demás. Bueno, ese es un mundo mágico, es un vínculo con los demás mágico. Espero magia y que mágicamente los demás me quieran, me acepten, me reconozcan. Pero después tenemos el mito, ¿no? Que es la neurosis fóbica. Es esa persona, yo sabía que te iba a defraudar. Yo te dije a vos, yo te dije, tenés ojo, no le prestes dinero, mira que va a pasar esto. No, pero es mi yerno, yo lo quiero y me ha demorado un día nomás. No, sí, bueno, pero esta es la primera vez, ya vas a ver lo que va a pasar más adelante. Ese es el mito, el mito del neurótico, como dice un psicoanalista francés, ¿no? El mito familiar del neurótico. Mirar y vivir míticamente a todos los demás, ¿no? Con bajo sospecha, desconfiando, con miedo. Bueno, y la neurosis obsesiva, que sería el de sujeto a lo sagrado, es como vivir la vida como si estuviera en misa. O sea, tener que hacer un procedimiento litúrgico, la liturgia de la misa permanentemente. Entonces, bueno, me tengo que lavar, para no estar sucio adentro, me tengo que lavar las manos 40 veces por día. ¿Sí? Para no tener desorden mental, tengo que ordenar las cosas permanentemente. Tengo que ordenar mis libros, mi habitación, mi casa, cortar el pasto. No sé si vieron que hay gente que corta el pasto y lo barre, cuando en realidad ese pasto cortado es el alimento de la tierra. O gente que lava el auto y le habla al auto. ¿Sí? O gente que cuida las plantas, que yo estoy ahí, les digo, que cuida las plantas y le habla a las plantas. Bueno, yo no les hablo, pero las acaricio, porque me encanta, amo las plantas. Entonces, bueno, estoy en ese lado. Bueno, y ya para terminar este cuadro, la identidad. Eso de la neurosis obsesiva, ojo, no es que sea tan lindo la neurosis obsesiva. Que eso no es ni lindo ni feo. Tenemos una forma de estar en el mundo que es ser neurótico. Y si no somos neuróticos, seremos psicóticos. Tenemos esquizofrenia, tendremos autismo. Y bueno, y si no, tendremos también otra posibilidad que es vivir el mundo de acuerdo a nuestra elección sexual. Tendremos una elección sexual, bueno, una homosexualidad.
Digo, un sadismo, un masoquismo, en fin, distintas posibilidades de tener una identidad sexual que carga toda nuestra vida. Todo nuestro psiquismo está orientado por eso, ¿no? Bueno, y después lo último, la identidad. Les decía yo que en el sujeto a la magia es la alteridad. Que la alteridad es lindo, es muy lindo. Esto es de qué está pensando el otro en este momento, en qué lo puedo ayudar, cómo es el otro. ¿Sí? Bueno, y esto es el eterno retorno. El eterno retorno es algo bueno que siempre vuelve, lo que vuelve. Lo que vuelve es siempre bueno. Por eso vuelve. Y los sujetos al mito es distinto, es la otredad, es el extraño, el diferente, el sospechoso. ¿Sí? Es un poco el germen del racismo. Y es el chivo expiatorio, el que tiene la culpa de todo. En una familia siempre hay un chivo expiatorio, en una sociedad también. En la sociedad alemana el chivo expiatorio fueron los judíos. Bueno, y el sujeto de los sagrados no hay ni alteridad ni otredad, sino es la divinidad, a tu imagen y semejanza, que es como la idea de la religión católica, ¿no? Pero no importa si uno es religioso o no es religioso. En todo caso, siempre, en una forma sagrada de colocarnos en el mundo, nos colocamos con una imagen y semejanza de alguien, de mi papá, de alguien que deseó que yo fuera tal cosa o tal otra. Y trato de ser eso. Bueno, y me parece que acá terminé. Muy bien. Comentarios. Deberías dejar, Jorge, los cuadros, porque Ujú. los cuadros que has puesto son muy ¿Querés que los vuelva a poner? sí, por favor, son muy profundos. Bueno, Yo, en lo personal, tengo que visitarlos y pensar sobre cada casillero horas. No, no, son no triviales. Y creo que del primero al tercero que pusiste, creo que son cada vez más profundos, tienen distintos planos. El último creo que es probablemente el más difícil de acceder para alguien que no tiene un perfil eh, que tenga algo de psicología como background. Me parece que es el más profundo de todos. Porque me parece que es la última capa en donde uno ve la constitución del sujeto. Los otros parecieran ser como instrumentales o están en el mundo de los instrumentos a través de lo cual uno se constituye en sujeto. Pero el último es como el resultado final, es uno. pero vos sabés que yo Ahí, antes profe. lo presentaba primero él y después los otros. Sí, adelante. No, quería rescatar y de paso agradecer a José por un título que creo da para un libro. Lo que mencionaba hace unos minutos atrás, digo, la violencia de la matemática. La verdad nunca me había puesto a pensarlo de esa manera. A mí me toca transitar las 8 horas laborales en un ámbito netamente capitalista, donde la finanza es lo común, y donde muchos argumentos que están en el plano de una discusión social muchas veces se soluciona diciendo, a ver, 1 más 1 es 2. O sea, nos llevan al campo de las matemáticas y de esa violencia para fundamentar una discusión o un razonamiento que en realidad está en otro plano. Me ha dejado pensando, José, con ese título, y la verdad que creo que da hasta para un libro, ¿no? Está muy bueno y te lo quería agradecer porque no lo había pensado nunca de esa manera, la verdad. El tirano más perfecto, Pablo, es un matemático. El déspota más perfecto que existe, sin duda, es un matemático. Cuando vos
matematizás, no existe, no existe la contradicción. Hay un hecho que es exclusivo de la matemática. No lo encontrás ni siquiera en el mundo de la física, y es la ausencia de contradicción. Cuando algo tiene una contradicción interna, en matemática cesa su existencia, deja de existir. O sea que la condición número uno para existir matemáticamente es la libre contradicción, de que de hecho es la obsesión número uno cuando uno formula a la matemática. Pero no solamente eso, existe otra violencia mucho más íntima. Si uno cambia el plano de la matemática de lo material o de lo objeto al mundo humano. Y eso es que uno está axiomatizando, está explicando a otra persona. Eso es extremadamente violento. Yo no tengo derecho a axiomatizar a la gente. No puedo hacer eso. Eso es transformar gente en números. Yo no debo tener como propósito el explicar a alguien, mucho menos axiomatizarlo. Eso es un acto de, de tiranía suprema. Entonces, cuando uno piensa matemáticamente y lo transporta a los modelos matemáticos al mundo de las ciencias sociales, hay que tener infinito cuidado. Hay que tener infinito cuidado. Porque existe o pudiera existir detrás, de una manera muy sutil, la ilusión de que uno tiene un discurso que es perfecto y que no da lugar a ninguna otra posibilidad. Vende una inevitabilidad y se vende como algo que es absolutamente real y no existen otras realidades. En ese sentido es todo absolutamente autoritario. Entonces, yo no tengo derecho a explicar gente. Yo puedo explicar la licuadora, puedo axiomatizar la licuadora, puedo decir que está fundada en la geometría que describen las leyes de Maxwell, puedo pensar que haya axiomas que me describen la relación entre los campos eléctricos y magnéticos, puedo describir a partir de eso cómo funciona el motor y en última instancia la licuadora. La licuadora es un teorema. La licuadora no tiene contradicciones. Si yo a la licuadora le pongo una contradicción interna, cuando la enciendo se quema, saltan los tapones, no funciona como máquina. En el caso de los seres humanos somos muy distintos a eso. Nosotros somos capaces de la contradicción y no cesar en nuestra existencia. Pero no solamente eso. Yo no me puedo pensar solamente en cuanto a consistencia o en cuanto a matemática. Yo creo que ahí Descartes se equivoca cuando prueba su propia existencia y dice, me pienso a mí mismo y me pienso matemáticamente y por lo tanto he demostrado mi propia existencia. Yo creo que debería ser exactamente al revés. Debería haber dicho, soy capaz de mentir, tengo contradicciones, ahora existo como ser humano. Esa debería ser la contradicción. Esa debería ser su demostración de existencia. O sea que a veces el discurso matemático tiene una finalidad muy, muy explícita y clara, que es la de imponer un discurso inevitable que niega toda otra posibilidad como un discurso mágico. Cuando Jorge habló de lo mágico, no es que lo suponga, lo he visto con mis propios ojos, como argumentando contra un modelo, o mejor dicho, en favor de un modelo matemático, se descarta otro argumento como mágico. Se antepone lo mágico como algo que no se puede explicar matemáticamente.
Entonces hay un profundo autoritarismo discursivo en ese sentido. Y se usa la matemática como un instrumento. Ahora, esto no es nuevo. Esta autocrítica del mundo matemático, del mundo físico, ocurrió de manera muy penosa en la primera mitad del siglo XX. Uno de las cosas que probó el siglo XX es que pensar podría ser diabólico. Podría ser, en términos humanos, ser matemático y modelar matemáticamente podría ser absolutamente diabólico. El tornar gente en números podría ser absolutamente diabólico. Ese sentido no existía hasta, yo diría, el principio del siglo XX. Se pensaba en que todo aquello que se podía pensar matemáticamente era bueno intrínsecamente. Y no lo es. Podría ser lo más frío e inhumano que uno pudiera imaginar. Entonces, de alguna manera, en la experiencia de la matemática, en la experiencia personal, individual de la matemática, está desde el primer momento en que uno se siente atraído a la matemática por la infinita belleza que tiene, la armonía mundi que propone, y la simetría y las bellezas intrínsecas de hacerlo, hasta la madurez del tiempo de verlo como instrumento, como discurso autoritario que evita y descarta, niega otra forma de ver sobre todo a los seres humanos. Entonces hay una cuestión que yo creo que, sobre todo para la gente que está en ciencias económicas, porque es donde yo cohabito permanentemente, hay una discusión que no se puede uno negar. Y hay una invitación a ir en contra de la corriente o del mainstream de la economía moderna, que es pensar las cosas por fuera de la matemática. Pensar en qué estoy haciendo cuando soy instrumento de esto. Entonces, pensarse epistemológicamente, abrir esas dimensiones, es un deber intelectual. Es un deber intelectual. Uno podría cómodamente abandonar las ciencias sociales y solamente hacer esto, modelos y modelos y modelos, y nunca permitirse pensar en otros términos que no sean esos. Y viene esto al caso, es tan vivo, que hace relativamente poco, no más de un mes y medio, hubo un ataque discursivo hacia las materias que se daban en ciencias económicas, que invitaban a pensar en ciencias sociales. Hubo un ataque de parte de un profesor, muy especialmente, y los atacó por charlatanes. Y ese ataque de alguna manera entraña exactamente lo que estoy describiendo yo ahora. Por supuesto, tuvimos que ir mucha gente a firmar y a denunciar a esto como una agresión que es absolutamente inaceptable. Pero yo creo que hay que pensar esto profundamente. Yo creo que hay que pensarlo profundamente. Se usa como instrumento discursivo a la matemática. Y en ese sentido hay una intención que va más allá de lo que puede servir. Y ojo que no estoy diciendo que uno debería abandonar los modelos matemáticos, que uno no debería hacer estadística, que uno no debería mirar al mundo, porque de alguna manera de donde uno sí puede hacer algo es cuando uno mide al mundo y de alguna manera lo puede entender en sus capas ocultas. A ver, yo puedo, así como puedo medir al mundo y de alguna manera prevenir lo que puede acontecer, y sería una desinteligencia descartarlo, uno camina debajo de un edificio y el edificio no se le cae encima y tiene cientos de toneladas encima y jamás colapsa sobre uno,
Bueno, alguien pensó matemáticamente eso. El edificio existió antes de ser materializado. Entonces, hay un compromiso, debería existir un compromiso, en el sentido en que debería poder aquello que es medible, administrable matemáticamente. Entonces sí, yo debo tener, hay un discurso matemático que me previene de la catástrofe, podría ser al revés, invitarme a la catástrofe. Pero en general, a uno le permite prevenir la catástrofe. De aquello que es humano, yo creo que hay dimensiones humanas en donde no debería uno pensar matemáticamente. Absolutamente no, no debería, porque podría llegar a servir con una acción que sea discriminativa, con una acción que sea autoritaria, con una acción que sea violenta. Ejercer, axiomatizar a alguien, explicar a alguien en términos de axioma, es una acción de violencia profunda. Yo no le puedo negar el misterio a otro ser humano de no ser único. No puedo yo ir a explicarlo. No lo puedo categorizar. No lo puedo tornar una cosa. Porque en última instancia eso es lo que estoy haciendo. Yo creo que esto da para charlar largo y tendido. Hay muchísimo para contar en términos de gente que supo hacer física o matemática y en la primera mitad del siglo XX, después de su participación en la Segunda Guerra, se repensaron enteramente y hasta cambiaron de disciplina. Se fueron a las ciencias sociales, se fueron a la biología, se fueron a otras disciplinas que no tenían que ver con lo duro. O sea que me sorprende gratamente que lo digas, Pablo, porque da para conversarlo largo y tendido. Y no es un tema muerto, es un tema profundamente vivo. Es profundamente vivo y debería existir una discusión permanente sobre todo en las disciplinas que están enmarcadas dentro de las ciencias sociales, y existe hasta cierto halo, no sé si místico, sobre las matemáticas y sobre aquello de decir, bueno, no lo puedo seguir discutiendo, pensémoslo matemáticamente y terminemos con la discusión. Eso es un error. Eso es un error. ¿No? Y no estoy diciendo que uno debería descartar los modelos matemáticos cuando tiene, no sé, Jorge mencionó el COVID. Una de las cosas que hicimos desde la Facultad de Ciencias Económicas en marzo del 2020 fue para la gente que estaba organizando lo que hoy es el COE, modelos sobre COVID. Y vimos, y no voy a entrar en detalles, y corrimos modelos y vimos lo que iba a venir. O sea, lo sabíamos desde marzo del 2020. Significa que había una logística para prepararse y para tomar decisiones. Después cada uno toma las decisiones que considere sobre eso, pero de alguna manera había una realidad que era medible, palpable y avistable, con un horizonte que permitía prepararse y elegir cuando menos. ¿Cómo uno elige después? Ese es otro problema. Tiene aristas por todos lados. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muy interesante, querido. Muy interesante. Bueno, queridas y queridos compañeros, hay un par de compañeros que me han escrito ahí que se tenían que retirar por cuestiones laborales y demás. Yo aprovecho y les hago un par de comentarios. Bueno, vamos a subir obviamente esto para que todos lo puedan ver. También les comento que voy a subir una pequeña biblioteca sobre la obra de Foucault, que la estoy armando, que se las voy a subir con un link a Dropbox.
Les mandé un link a Dropbox sobre algunos libros que yo conseguí de Lazarato. No sé si llegaron, Estela. Sí, los Estela, ¿me podemos, escuchás? José, sí, sí, digo, sí, el material que mandas lo podemos bajar siempre. perfecto, Yo algunas cosas no las he visto, pero sí bajado. Sí, sí. Yo he compartido los Dropbox que vos perfecto, enviaste, perfecto. que son infinitos, absolutamente infinitos. Me hacen falta 3 vidas para transitar por ellos. Es No, de un esto no. buen, Hay no, que, hay que relajarse cuando uno. no iba a decir que es un buen argumento el de José para vivir 3 vidas. Está buenísimo eso, está buenísimo. No, miren, yo siempre recomiendo lo siguiente. Bueno, José que conoce mi casa, Estela, Pablo. Yo tengo muchos libros en mi casa, libros en papel, porque para mí el libro de papel es irreemplazable y es una experiencia leer un libro en papel. En cambio, el libro en formato electrónico es el ejercicio de un derecho, que es el derecho al conocimiento, que no se le puede negar a nadie. Y yo, bueno, hago militancia sobre el derecho al conocimiento, por eso difundo libros. Pero no es lo mismo el libro electrónico que el libro en papel. Por eso un amigo nuestro que está en nuestro equipo de investigación, ellos trabajan con un grupo que hacen unas ediciones de libros agotados, que no hay ediciones nuevas, que hacen ediciones en papel que son extraordinarios, con libros en tapa dura, bellísimos, muy bellos. Por supuesto lo hacen a partir de esas ediciones electrónicas, ¿no? Y yo a la medida en que puedo voy a encargar, porque son libros que no se han vuelto a editar y que me interesa tenerlos. Pero yo siempre hago un comentario, tanto con los libros en papel como con los libros electrónicos, que no hay que asustarse, que uno tiene que ver el libro y mirar el índice. Hay que ver el índice, porque el índice es la carta de saludo que nos manda el autor a nosotros. Nos manda una foto en el índice y nos dice, mira, yo te mando a decir esto, este es mi mensaje. Y en ese índice, incluso en los títulos que el autor pone en cada capítulo, en cada tema, nos está queriendo justamente señalar eso, señalar, estos son los temas que vos te vas a encontrar. Y bueno, y por ahí a algunos les va a interesar y a otros no. Entonces me parece que ese es lo primero que uno tiene que hacer, guiarse por la lectura del índice, que eso no hay por qué asustarse, porque es fácil. Los índices tienen 1, 2, 3 páginas, más de eso no tienen. Y me parece, la forma de entrar en conocimiento con los libros. Y les digo que es una experiencia inolvidable conocer los índices, porque los índices es lo que nos hacen dar ganas después de leer los capítulos. Y cuando yo ya leí de un libro que tiene 5 capítulos, leí 2, me lo leo todo después. Era cuestión de tiempo, digamos, es una trampa a nuestra resistencia, porque el conocimiento es perturbador. El conocimiento no siempre hace bien, siempre hace mal, porque nos perturba la realidad conocida. Y la realidad conocida es pacificadora, es mítica, es una realidad mítica, es como un mito que tenemos que nuestra realidad es eso. Y entonces el conocimiento perturba esa realidad, es como cuando nos despiertan de dormir la siesta, no nos gusta. Bueno, bueno, queridas y queridos, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo el día miércoles, si están de acuerdo. Perfecto. Un Gracias, abrazo a profe. todos. Compartirnos los cuadros, Jorge, que como dice José, me parece que podemos hacer algunas reflexiones capaz que para compartir en el próximo encuentro, el próximo miércoles. Estaban buenos los cuadros, como Sí, bueno, disparadores. van a estar en el video que se grabó, pero yo les voy a mandar el PowerPoint. Le voy a mandar Bien, el PowerPoint adjunto. Así lo perfecto, tienen sin sonido, digamos, para que lo puedan ver en detalle. bárbaro. Bueno, un Bueno, abrazo gracias. grandote y cuídense, por favor, Bueno, cuídense. Chao. gran abrazo a todos. Abrazo grande para todo el mundo.